Al Rey de los siglos, inmortal, al único y sabio Dios, sea honor, honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dijo el apóstol Pablo, hermanos, cuando se comunicó con su verdadero hijo en la fe, Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Y quiero iniciar, hermanos, con una pregunta. Yo no sé si alguna vez has sentido que lo que tenemos es muy pequeño para marcar la diferencia. Creo que todos en esta vida queremos marcar diferencia personalmente en lo que nosotros hacemos. Y creo, hermanos, creo que todos en alguna etapa de nuestra vida hemos sentido duda de lo que realmente significa o representa un versículo, una oración o alguna acción o decisión que nosotros tomamos en nuestra vida. Y hoy, hermanos, a través de la palabra de Dios, vamos a observar una semilla, hermanos, muy diminuta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo utilizó para hacer una comparación con respecto al reino de los cielos. Una semilla que representa el reino de Dios, que comienza pequeña, casi invisible, pero que crece y al crecer transforma vidas, renueva corazones, restaura esperanzas, conecta con las naciones y transforma completamente, hermanos. Esta parábola, hermanos, es la parábola del grano de mostaza. Vamos a estar ahí en Mateo capítulo 13, versos del 31 al 32. Y esta parábola, hermanos, del grano de mostaza, no solo habla sobre crecimiento, sino también de esperanza, de propósito y del verdadero significado de lo que es el refugio. Dios, hermanos, a través de su palabra, no solo nos muestra cómo algo pequeño, hermanos, en sus manos puede volverse grande y puede volverse eterno, pero en sus manos. Y antes, hermanos, de entrar en materia, quiero que me acompañen en una oración. Señor, tú eres el Todopoderoso y estamos reunidos en este primer día de la semana con el fin de adorarte, de exaltarte y de glorificarte, porque tú eres digno, Señor, de nuestra reverencia, de nuestra obediencia, de nuestra adoración. Estamos muy agradecidos por este privilegio de estar reunidos y en este momento especial disponemos nuestro corazón, nuestro tiempo, Señor, para inquirir en tu voluntad, para practicarla y para ser renovados y restaurados en toda nuestra manera de vivir. Te amamos, le pedimos perdón, Señor, si hemos cometido algún pecado delante de su presencia, y a través de su palabra nos sigas santificando, nos sigas motivando, Señor, para llevar la vida que tú quieres, Señor, y no la que nosotros pensamos que es la correcta. Gracias por este espacio, gracias por cada familia, por los niños, los jóvenes, los adultos, Padre, de esta congregación. Eres bueno, Señor, y nos has dado la vida y este tiempo especial, Señor, para rendirnos ante su presencia y ser motivados a través de su palabra. En el nombre de Jesús le pedimos estas cosas y le damos gracias. Amén. El reino de los cielos, hermanos, el reino de los cielos, vamos a observar que en primer lugar el reino de los cielos empieza con humildad. El reino de los cielos tiene un crecimiento imparable, hermanos, y el reino de los cielos se convierte en un refugio para muchos, y entre esos estamos usted y yo. Así que en primer lugar vamos a observar, hermanos,
que la Biblia nos enseña que el reino de los cielos empieza con humildad. Dice la Biblia que otra parábola les refirió Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad dice es la más pequeña de todas las semillas. Y nos vamos a quedar únicamente en esa parte, hermanos, porque Jesús utilizó esta semilla tan pequeña, hermanos, para compararla con el reino de los cielos. Obviamente nosotros a través de la lectura nos damos cuenta que Mateo escribe a una audiencia judía. Esta hermosa parábola también la encontramos en el relato del Evangelio según Marcos. Marcos escribe a una audiencia gentil. Y también Lucas, hermanos, que escribe a griegos, siendo también él griego. Pero tenemos tres relatos, hermanos. Si usted los compara, pues están, no obvian ninguna palabra, están en similitud. Por eso únicamente me voy a enfocar en lo que Mateo dice, que es lo mismo que dijo Marcos, que es lo mismo que dijo Lucas. Pero Jesús utilizó esta comparación de la semilla de mostaza, hermanos, como símbolo, hermanos, de algo muy pequeño ante los ojos nuestros, ante los ojos humanos, pero que ellos entendían que ese grano de mostaza tiene un significado de vida y potencia oculto, hermanos, detrás de todo el proceso. Dice que la semilla de mostaza, hermanos, es la más pequeña de todas las semillas. Dicen buscando en internet de qué tamaño es. Bueno, 2 milímetros, hermanos, es el tamaño de una semilla de mostaza, hermanos. Y Jesús nos enseña, hermanos, que el reino de los cielos debe de iniciar con humildad y es por lo pequeño, hermanos, por lo pequeño. Si nosotros vemos el desarrollo y el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿dónde nació Él? Nació en un pesebre, hermanos. Nació en un pesebre. Lucas capítulo 2, verso 7. En una ciudad completamente despreciada. ¿Recuerdan a Natanael en Juan capítulo 1, verso 46? Va a salir algo bueno de Nazaret. ¿Saldrá algo bueno? Hermanos, el reino de los cielos empieza con humildad. Nuestro Señor, porque en Él se cumplieron todas las profecías, más de 300 profecías del Antiguo Testamento. No venía con un ejército como lo esperaban. No venía tocando trompetas, sino que venía como un siervo. Filipenses capítulo 2, verso 7 dice que Él tomó la forma de un siervo, de un esclavo. Para los ojos de toda la audiencia que estaban ahí, escribas, fariseos, saduceos, los demás del pueblo, hermanos, querían un rey con ejército, un rey que tuviera dominio de la manera que no estaba establecida por Dios en las Escrituras. Pero el reino de los cielos, hermanos, vemos que inició obviamente desde antes de la fundación del mundo, como lo hemos visto cada domingo, ¿verdad? Pero vemos el cumplimiento de la obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con un desarrollo de humildad, con un desarrollo de obediencia, encomendando y practicando lo que el Padre le había dicho. De hecho, usted puede ver cómo en el desarrollo y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él escogió a 12 discípulos
a los 12 apóstoles, hermanos. Y Él no escogió a 12 personas o a los poderosos que habían. Escogió a hombres sin letra, escogió a pescadores, escogió a hombres comunes, a cobradores de impuestos, hermanos. Escogió a hombres que necesitaban la gracia de Dios para ser renovados y para ser restaurados. En Hechos capítulo 4, verso 13, la Biblia enseña que estos hombres eran hombres sin letra, eran hombres del vulgo. Y a través de ellos, hermanos, nosotros podemos ver el cumplimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo les prometió en Juan capítulo 14, verso 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 13, que ellos iban a recibir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad. Y por eso Él les dijo que fueran a Jerusalén, ¿verdad? Les dijo que hicieran discípulos de todas las naciones, bautizándolos, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden a todas las personas todas las cosas. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Y les dice, vayan a este lugar, Hechos capítulo 1, verso 8, y van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, lo que estamos observando, hermanos, es la comparación del reino de los cielos con la semilla de mostaza, con algo muy pequeño. ¿Cómo inicia, hermanos, la obra del Señor? Inicia con humildad. A veces queremos o ponemos nuestra vista en lo terrenal, hermanos, en grandes edificios, grandes auditorios, masas de personas que siguen la aprobación de lo que alguien diga en una red social, hermanos. Pero el reino de los cielos inicia con nuestra conexión, hermanos, con una decisión humilde, hermanos. La humildad quiere decir reverencia, respeto a la autoridad de Dios, respeto a la palabra de Dios. Recordemos, bajo este contexto está la parábola del sembrador, ¿verdad? Y según Lucas capítulo 8, verso 11, esa semilla que se siembra en el corazón nuestro es la palabra de Dios, y depende de nosotros el fruto, hermanos, que esta pueda dar por nuestra humildad, por nuestra disposición, por nuestro deseo. Por eso es que el reino de los cielos comienza en nuestra vida con una decisión humilde, con una oración sincera. Recuerda en Juan capítulo 9, verso 31, dice que Dios no oye a los pecadores, pero aquel que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermanos, nuestras vidas, nuestra conexión con el reino de los cielos, nuestra conexión con nuestro Padre Celestial inicia o empieza con nuestra disposición, con nuestro deseo, con nuestro reconocimiento, hermanos. Esto es humildad, esto es voluntad, esto es deseo, hermanos. Dios, hermanos, siendo Dios, no va a imponernos nada, hermanos. Él quiere que usted y yo tomemos una decisión. Y esa decisión debe de ser una decisión humilde de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que hacer para mi desarrollo y mi crecimiento espiritual, qué es lo que yo necesito hacer para lograr tener esa conexión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, hermanos. Es una decisión humilde, es una decisión sincera. Por eso no debemos nosotros de despreciar los inicios pequeños, hermanos. Yo recuerdo cuando yo visité por primera vez la congregación allá en Desamparados,
Yo quería pues ya leer toda la Biblia, pero no era eso, hermanos. Era el paso, únicamente estar ahí, hermanos. Porque cuando yo escuché la palabra de Dios y mi voluntad estaba ahí, mi deseo estaba ahí, la palabra de Dios obra, hermanos, en nuestras vidas. Pero lo contrario a eso es estar, visitar, estar en todas las actividades, pero no tengo la humildad de participar, no tengo el deseo de servir, entonces no hay una transformación, no he iniciado, no he comenzado mi camino. Por eso es que no debemos de despreciar personalmente nuestras decisiones, que para usted y para mí pueden ser muy pequeñas, hermanos, como ese grano de mostaza, pero para Dios tiene una implicación y un desarrollo muy significante en nuestras vidas. La iglesia, hermanos, como dije anteriormente, puede ser muy pequeña en número, hermanos, pero si tenemos una conexión, cada uno de nosotros personalmente, que inicia con humildad, con el reconocer mi necesidad de Dios, con reconocer mi dependencia de Dios, que sin Él no puedo hacer nada. Bueno, ahí tenemos una iglesia poderosa en fe, una iglesia poderosa en gracia, una iglesia poderosa en conocimiento, una iglesia poderosa en deseo, en voluntad, hermanos. Porque no es nuestra obra, hermanos, es la gracia de Dios que debe de trabajar en nuestra vida. Es la gracia de Dios que las personas van a ver en nuestra vida. No es mi estatus, no es mi vida, hermanos. Es la gracia de Dios obrando en mi vida. Vean el desarrollo y el crecimiento, hermanos. Hombres sin letra y del vulgo, hermanos. Cómo ellos, a través de su humildad, de su deseo, impactaron al mundo entero. Y hoy, gracias a Dios y a la disposición humilde de estos hombres, hoy nosotros tenemos lo que tenemos. Tenemos ejemplo de que si ellos pudieron, nosotros también podemos, hermanos. Por eso no importa el tamaño de la semilla, sino el poder que Dios ha puesto, hermanos, en eso. No importa lo insignificante que para usted y para mí pensemos que lo que hacemos no vale, hermanos, porque Dios obra en la humildad y en nuestra disposición. Si no hay disposición, no hay adoración, hermanos. Tal vez usted y yo nos preguntamos, bueno, ¿qué puede hacer Dios conmigo? ¿Qué va a hacer Dios con mi vida? ¿Qué será de mí? Hermanos, lo que Dios puede hacer con nosotros es más grande de lo que usted y yo nos imaginamos. Muchos, hermanos, sí estamos dispuestos. Por eso no hay que subestimar lo que usted y yo hacemos. Leía a mí, me gusta leer algunas cosas que me ayuden a cambiar también positivamente. Dios nos anima, nos esfuerza, ¿verdad? Pero también hay muchas personas que utilizan muchos recursos para uno mejorar, hermanos. Gracias a Dios que a Él que les ha dado el conocimiento. Bueno, y decía este hombre que lo que uno tiene que crecer, hermanos, es medio milímetro todos los días. Pero nosotros queremos comernos el mundo entero, hermanos. Yo creo que Andrés y Steven estaban también, Byron, cuando nos decían en la escuela que el elefante se come a bocaditos, ¿verdad? A bocados. Es pedazo tras pedazo, hermanos. Por eso no hay que ver insignificante lo que usted y yo hacemos, pero si lo estamos haciendo con un corazón humilde. No hay que subestimar nada de lo que aquí hagamos, iglesia. Acomodar una silla, hermanos, limpiar el piso. Con tan solo pensar a lo que queremos llegar, a cuántas almas podemos alcanzar, hermanos, no hay que subestimarlo. Todo inicia en el corazón.
Todo inicia con nuestra humildad, con nuestra disposición y con nuestra confianza, hermanos, en quién es el que obra. Es el poder de Dios, hermanos, en nuestras vidas. El reino de los cielos, hermanos, empieza con humildad. Y la humildad significa respeto y reverencia al dador de la vida, que es nuestro Padre Celestial. Y el reino de los cielos, hermanos, vea cómo sigue diciendo Mateo, obviamente escribiendo Mateo, pero por palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un crecimiento imparable, hermanos. Dice que esa semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, cuando ha crecido, dice que es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Hermanos, es interesante poder observar el crecimiento de una semilla de mostaza. Ese proceso, hermanos, es demasiado interesante. Decía anteriormente que una semilla de mostaza, el tamaño es de 2 milímetros, hermanos. Pero esa semilla, hermanos, de 2 milímetros puede convertirse en un árbol de 2 hasta 4 metros, hermanos. Por eso llega a ser una hortaliza grande, hermanos. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos la menciona, que de algo pequeño se hace algo grande. Pero para que esa semilla germine, debe de haber una tierra que se prepare bien, que se exponga bien al sol y aún, hermanos, hasta en terrenos expuesta al sol crece, pero si hay un mejor tratamiento, si se riega, ¿verdad? Si hay agua, el crecimiento va a ser exponencial. Aproximadamente, hermanos, lo que una semilla de mostaza dura en pegar, ¿verdad? Y en germinar son de 5 a 10 días, hermanos, de 5 a 10 días. Y se siembra, hermanos, en poca profundidad. Tal vez el hermano está haciendo números, ¿verdad? Y dice, estoy de que siembro todo esto aquí, ¿verdad? Pero, hermanos, la semilla de mostaza crece de forma rápida cuando se tienen las mejores condiciones. El crecimiento, hermanos, en la obra de Dios no es por nosotros. Recuerde lo que el apóstol Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 6. Y eso es lo que Jesús destaca, que de una semilla pequeña no se va a quedar igual, hermanos. No puede quedarse igual si se le da el tratamiento adecuado, si se riega, si se mantiene. Por eso es que el reino de los cielos, hermanos, no es estático. El reino de los cielos va a trabajar con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Las puertas del Hades, dijo nuestro Señor Jesucristo, no van a prevalecer contra el reino de los cielos, que es la iglesia de Cristo. Mateo 16, 18. Este crece de forma natural, crece de forma progresiva y crece de forma poderosa según el plan y el poder de Dios. Hermanos, es interesante cuando usted ve eso. Hay muchas personas, hermanos, que viven de eso, que quieren que la semilla de mostaza crezca en 2 días y utilizan químicos, utilizan cosas, ¿verdad?, que matan, ahogan esa semilla y no dejan que ella crezca y se reproduzca de la manera que naturalmente está establecido, con un cuidado. Lo único es agua y un cuidado, estarle quitando la mala hierba, pero utilizan cosas o atajos para que esa semilla crezca, y esto es algo que está matando, hermanos, la producción. Está adulterando, por decirlo de esta manera, el suelo donde se siembra. Nosotros, hermanos,
como seres humanos muchas veces queremos crecer exponencialmente, queremos tomar atajos, hermanos, tomar atajos en nuestra vida. Y en nuestra vida, hermanos, en el cristianismo no hay atajos, hermanos. El único camino, hermanos, para ir al Padre es Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 6. Pero nosotros queremos resultados rápidos, pero el reino crece, hermanos, con paciencia y con perseverancia. La paciencia es resistencia, aguante, suframos, seguimos sufriendo, pero el reino va a seguir creciendo. El reino va a seguir creciendo. Por eso en Gálatas capítulo 6, verso 9, la Biblia enseña, o el apóstol Pablo enseñó, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, pero dice la condición, si no desmayamos. Si nosotros desmayamos, hermanos, la gracia de Dios no va a trabajar en nuestra vida. Si nosotros caemos, hermanos, dejamos de que la gracia de Dios trabaje en nuestra vida, hermanos. Usted ve en el desarrollo y el crecimiento espiritual de la iglesia, los apóstoles hicieron lo que Dios a través del Espíritu Santo, hermanos, les guiaba. Ellos no empezaron por otro lado, ellos empezaron por Jerusalén. Y recuerde que cuando ellos recibieron esa promesa del Espíritu Santo y comprobaron a través de las Escrituras de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el prometido de Dios, que ellos mataron y crucificaron, hermanos, tomaron una decisión y Pedro les dice arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? Para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. En ese día, hermanos, se añadieron como 3,000 personas, hermanos, de un sermón, como 3,000 personas. Hechos capítulo 2, verso 41. Y en el desarrollo, hermanos, en Hechos capítulo 4, verso 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de varones era como de 5,000. Hechos capítulo 5, verso 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número, así como de hombres y de mujeres, y aún sacerdotes, hermanos, dice que obedecían a la fe. El reino de Dios, hermanos, no se detuvo, porque ese era el plan de Dios, porque ellos empezaron con humildad, reconociendo a quien ellos habían obedecido. Por eso ellos, cuando se les oponían, decía, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Se requiere humildad, hermanos, pero se requiere entender también el crecimiento que tiene exponencialmente. Y la palabra del Señor dice, crecía y se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hechos capítulo 6, verso 7. Hechos capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos, dice, esparcidos, ¿por qué? Porque a través de la obediencia, de la humildad de ellos y la predicación del evangelio, empezó la oposición contra ellos. Pero el reino dice que aun cuando iban siendo esparcidos, ellos iban predicando el evangelio. En sus sufrimientos, en las pérdidas materiales, en los efectos de lo que es el daño que las personas les estaban haciendo emocionalmente, ellos seguían hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Hechos capítulo 12, verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, hermanos. Hay que tener confianza y convicción, hermanos. Es lo que yo veo en ellos. El reino de Dios hoy también tiene que seguir creciendo y va a seguir creciendo, hermanos, si nosotros tenemos una vida fiel, hermanos. Si nosotros tenemos disposición.
A veces se dice, vea, es que están aquellos en la parada, ¿verdad? Pero nosotros andamos por todo lado, no estamos estáticos. Unos van a San José, otros andan por Guadalupe, otros andan en el puro San José Centro, ¿verdad? Otros estamos por Acerrí. En fin, hermanos, por allá están las hermanas, no sé, Cartago, toda esa zona. Ahí la palabra del Señor debe crecer, debe desarrollarse. Pero ¿cómo va a suceder eso? Si no tenemos humildad, si no creemos en que la gracia de Dios trabaja en nuestra vida, y por la gracia de Dios hoy nosotros somos lo que somos. El reino de Dios va a seguir creciendo. Por eso, hermanos, cada volante que usted y yo demos, cada buenos días, Dios te bendiga, un cambio, hermanos, las personas saben que tenemos circunstancias, cada uno de nosotros tenemos una batalla, pero eso no significa que vamos a dejar de decir, Dios te guarde, Dios te bendiga, buenos días. Aquí está esta información, hermanos, porque así es como crece el reino. El reino tiene un impacto y un crecimiento imparable cuando usted y yo creemos en el pacto que hemos hecho con nuestro Padre Celestial por medio de la obediencia al Evangelio en el bautismo, hermanos. Tal vez usted se sienta o yo nos sintamos que nuestra fe, pues, parezca como ese grano de mostaza, que no es nada, hermanos. A veces pensamos que leer un texto y eso no es nada, ¿verdad? O hacer una oración, hermanos, decir, voy a hacer un alto en todo este trajín que tengo y voy a doblar mis rodillas, necesito comunicarme con mi Padre Celestial y pensamos que eso no es nada. No, hermanos, todas estas acciones de obediencia a la palabra de Dios tienen un impacto emocional, espiritual en la vida de cada uno de nosotros. El reino, hermanos, tiene un crecimiento imparable cuando tenemos humildad y cuando nosotros creemos en lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y el reino de los cielos, hermanos, dice que ese reino de los cielos se convierte en un refugio para muchos. Por eso es que empezó como un grano de mostaza, llegó a ser la mayor de las hortalizas y se hizo un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Por eso, cuando nosotros vemos, hermanos, el propósito natural de un árbol, hermanos, un árbol no está ahí por estar, hermanos. Un árbol está ahí con un propósito. Nosotros nos cansamos o algunos los que tienen jardín, recuerdo allá cuando estábamos donde Kay, que es un sol tan fuerte, hermanos, que todo se pone así amarillo, usted dice, se secó, se quemó, ya eso no sirve. Y de pronto viene un baldazo, ¿verdad? Decimos nosotros, un aguacero y todo está verde. En un minuto el Señor riega la tierra donde Él quiera, hermanos. Y ese árbol, uno dice, uno está ahí queriendo mojar las plantas para que no se sequen, ¿verdad? Y de un pronto a otro ya todo está regado, porque Dios tiene el control, hermanos, de todas las cosas. Un árbol estando ahí tiene un propósito, hermanos. El propósito de un árbol, hermanos, es dar fruto, dar semilla, hermanos, dar sombra, dar protección, purifica, hermanos, el aire. Es interesante ver el proceso del dióxido de carbono trabajando con el árbol, ¿verdad? Para purificar el aire, hermanos. Las plantas es la misma manera. Y también el árbol, hermanos, el propósito es que llega a ser un hogar para otros seres vivos. Por eso es que de tal manera dice que en ese árbol, de esa pequeña grano de mostaza, dice, se hizo un árbol y ahora vienen las aves
y hacen nido ahí. ¿Qué significa eso, hermanos? Bueno, si esto es una comparación, vemos que el reino de los cielos, que es la iglesia única de Cristo, que Él compró con su sangre, viene a ser un refugio, hermanos, cuando nosotros obedecemos el evangelio. Las aves de los cielos, hermanos, representan en el Antiguo Testamento, también se utiliza mucho esa figura del pueblo de Dios que vivía en pecado y venían acudiendo como las aves de los cielos al Señor para ser restaurados, para poder tener comunión con nuestro Padre Celestial. La iglesia de Cristo, hermanos, el reino de los cielos, hermanos, es un lugar de refugio para nosotros. Es un lugar seguro, que no entro por mis fuerzas, que no entro por mis capacidades, sino que entro por la gracia de Dios. Recuerde que cuando nosotros obedecemos el evangelio, hermanos, lo que sucede ahí en el bautismo, que es tener contacto con la sangre de Cristo, Romanos capítulo 6, verso 4, recibir el perdón de sus pecados, Hechos 2:38, Hechos 22:16, donde son lavados los pecados, hermanos, lo que nos separa de Dios, lo que nos obstaculiza nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. También dice que el Señor nos añade al número de ellos. Hechos capítulo 2, verso 47. Este es a la iglesia. Hermanos, sin obedecer el evangelio, nadie puede estar en un estado de salvación. Nadie puede estar en un lugar de refugio, hermanos. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, utilizando los tipos y los antitipos, como Noé, ¿verdad? Y el arca. ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Los que estaban en el arca. Cuando Pablo iba de camino en Hechos capítulo 20 por ahí, se los dejo de tarea, ¿quiénes fueron los que se salvaron? Los que estuvieron en el barco. ¿Quiénes son los que hoy nos vamos a salvar, hermanos? Los que estamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo, hermanos, Primera de Timoteo 3:15 dice que es la familia de Dios. Por eso cuando alguien obedece el evangelio, ¿qué decimos? Bienvenido a la familia de Dios. No bienvenido a la familia del predicador ni de los ancianos. Bienvenido al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Es un lugar donde yo personalmente he encontrado amor, donde he encontrado disposición, donde me he sentido en familia y donde no quiero salir de ahí. He sido sanado, me han corregido, me han animado, me han fortalecido, he trabajado. Y quiero seguir trabajando porque esta es la familia de Dios, hermanos. Ese chip, hermanos, es el que usted y yo debemos de entender. Por eso, recuerde en Hechos capítulo 2, hermanos, dice que esas como 3,000 personas, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y había temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por medio de los apóstoles. Y todos los que habían creído, dice que estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Hechos 2:44. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Presidentes buscan la igualdad, pero la igualdad se practica y nace en la iglesia, hermanos. Estamos luchando por la igualdad, dicen algunos. La igualdad nace en Dios. Cuando entendemos, Dios me ha prosperado, no puedo ver al necesitado. Gálatas capítulo 5, acordémonos de los pobres, me voy a despojar. Eso significa ser un buen administrador. No hay que ser codos, hermanos, porque tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Y perseveraban unánimes, dice, en el templo, y partían el pan en sus casas, compartían con alegría y sencillez en sus corazones,
alabando a Dios, en la iglesia es donde se alaba a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, ayudamos a los necesitados por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios me ha dado por administrar, por las bendiciones, hermanos, que tenemos de nuestro Padre celestial. Por eso, cuando Jesús hace el llamado en Mateo 11:28, dice, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, ¿verdad? Que soy manso, que soy humilde de corazón. Llevad mi yugo, lleven conmigo el yugo, hermanos, porque en la iglesia es un lugar de seguridad, hermanos. Es un lugar de refugio. En la iglesia no hay desesperación. En la iglesia hay visión. En la iglesia hay misión. En la iglesia hay propósito. Por eso es nuestro lugar de refugio. Y estamos en el mejor lugar, hermanos. Estamos en el mejor lugar. Usted sigue leyendo el libro de los Hechos y ellos todos los días estaban juntos. Todos los días hablaban de Cristo. Todos los días compartían con el pan en sus casas. Cada primer día de la semana se reunían, hermanos, para conmemorar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Padre Celestial. Hechos capítulo 20, verso 7. La iglesia, hermanos, nos identifica a nosotros. Hoy tenemos la camisa, ¿verdad?, que dice Iglesia de Cristo, y eso nos debe debemos de estar orgullosos, hermanos, de tener esa camisa, hablándolo de esta manera, en un sentido espiritual. Debemos de sentirnos orgullosos de dónde estamos, de quién nos compró, de quién está con cada uno de nosotros. La Biblia a nosotros nos enseña, hermanos, que bienaventurado es el hombre, ¿verdad?, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Me encanta el 3, será como un árbol, dice, plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja, dice, no cae, y todo lo que hace prospera, hermanos, prospera. Pero ¿a dónde está la delicia, hermanos, en nosotros? ¿Dónde debe de estar nuestra delicia? Hay que hacer de ese versículo nuestro diario vivir. Que lo entendamos, hermanos, para no ceder al pecado, para no querer tener comunión con nuestro adversario, el diablo, para seguir venciendo y doblegando esta carne, hermanos, que nos aparta de nuestro Padre Celestial, para que no sea yo, sino que yo esté crucificado con Cristo, y que lo que ahora vivo en esta carne lo vivo en la fe. Gálatas capítulo 2, verso 20. El reino de los cielos, hermanos, dice la palabra de Dios que inicia con humildad. Necesitamos reconocer quién es el que hace crecer, y ese crecimiento, hermanos, va a ser exponencial. No piense que una lectura, que una oración, que una clase bíblica, que algún servicio, algún tratado no tiene un propósito. Todo tiene un propósito detrás de todas las cosas, y ahora estamos en el verdadero, estamos en Cristo. Y gracias a Dios que nos da esta oportunidad a nosotros, hermanos, de estar en Cristo Jesús. Valoremos en el lugar que estamos, en un lugar de refugio. Si usted no es parte del cuerpo de Cristo, hoy diga, gracias Dios, me estás dando una oportunidad para ser añadido a tu cuerpo. Yo quiero estar ahí. Dios te necesita, Dios quiere usarlo, Dios quiere trabajar en su vida, moldear su vida, renovar su carácter, darle la esperanza. Y esa esperanza no es solamente de vivir mejor en este mundo, sino la esperanza de la vida eterna. Hoy, gracias debemos de darle a Dios por el lugar refugio que estamos, que es la iglesia de Cristo. Les amo en el Señor, hermanos, y sigamos adelante. El trabajo en la obra del Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. Vamos a entonar un himno, ¿verdad?
y para seguir con la adoración en esta mañana. Gracias por su atención. Dios me los bendiga.